Yo creo que la plataforma unitaria está bien representada en este momento ante el régimen de Nicolás Maduro y con el acompañamiento no solamente de los Estados Unidos, sino también facilitadores formales. Cualquier interacción con organismos sociales, con ONGs, con víctimas, por ejemplo, familiares de víctimas, bueno, será también a través de la delegación de la plataforma unitaria. Y hay un requisito básico para ser de oposición. Esto suena trivial, pero ustedes lo saben, es hacer oposición. Si usted nombra a Maduro distinto que dictador, usted lo hace por varias razones, o por miedo, por sobrevivencia o por intereses. Esa es la verdad hoy en Venezuela. Lo que ellos hagan con otros sectores, con una oposición leal a ellos, eso no nos incumbe a nosotros. Que después del acuerdo social es apenas el inicio del proceso de negociación, viene la agenda política, donde el tema electoral va a ser un tema fundamental, aparte del tema de los presos políticos y de las libertades políticas en general. Para poder adquirir los tradicionales estrenos del 24 y 31 de diciembre, una familia necesita hasta 6 salarios mínimos. Nosotros salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos cómo están haciendo para lograr cumplir con estas tradiciones. Caraqueños aseguraron que recorren mercados populares y minicentros comerciales buscando esas ofertas que permitan cumplir con la tradición sin descapitalizarse ni dejar a un lado otras prioridades. Ahorita he comprado son 2 pantalones. Presupuesto no tenemos. Si nos vamos yendo a la vida cotidiana del día a día. A lo que vamos, lo del día a día que vamos viendo, vamos un poquito para la comida, un poquito para los estrenos, recortamos una cosa para comprar otra, pero no es fácil. Nos cuesta mucho comprarle las cosas a nuestros chamos debido a que el dólar sube todos los días. Como $80 y eso que tengo un solo niño. Hasta que el dólar no lo controlen, de verdad la plata se nos va en nada. Para los comerciantes, la temporada arrancó lenta, sin embargo, con una leve mejoría a comparación de los últimos 2 años de pandemia. Sí, hemos ido un poco más. El año pasado no fue tan bueno las ventas, pero este año ya la gente está empezando a salir a la calle y bueno, nada, sí hemos podido vender y se nos han dado los frutos ya desde los últimos de noviembre, comenzando diciembre. Más que todo los viernes y sábados tenemos descuentos. Bueno, la gente los compra, pantalones, franelas, chemises y bueno, nada, ¿cómo te explico? Se han ido dando las ventas en buenos precios y precios económicos. En un recorrido realizado por varias tiendas de ropa y calzado en la ciudad, se pueden encontrar pantalones entre 10 y 25 dólares, blusas de dama entre 5 y 30 dólares, camisas y chemises para caballero entre 10 y 25 dólares, mientras que los zapatos se cotizan entre 10 y 40 dólares. En el caso de la ropa para los más pequeños de la casa, un pantalón de niño se puede conseguir a partir de los 15 dólares, camisas entre 5 y 20 dólares, mientras que los vestidos entre 10 y 20 dólares. Según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, la inflación promedio del rubro de calzados y vestido alcanzó un 94.7% en lo que va de 2022. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El Congreso de la República debe debatir con premura la extensión de la Ley 1997, con la cual los niños de padres venezolanos que nacen en Colombia automáticamente tienen la nacionalidad y no quedan en situación de apatridia. La registraduría dio una prórroga de esta norma hasta septiembre del año 2023. En el año 2019 tramitamos como Defensoría del Pueblo, como defensor del pueblo, la posibilidad que tenían los ciudadanos venezolanos con hijos nacidos en Colombia para que se les otorgara su nacionalidad. Y eso lo vimos porque al caminar el país, al caminar las poblaciones de Colombia, las carreteras, veíamos muchos niños y nos parecía que era importante darles esa opción de vida. Aunque el gobierno siempre cumplió, siempre se atendió a los niños, era muy importante darles esta garantía constitucional. La norma en principio estaba vigente hasta septiembre del año 2021, pero la registraduría decidió extenderla hasta septiembre del próximo año 2023. A partir de esa fecha habría un limbo jurídico para los niños que nazcan en territorio colombiano si no se extiende esta ley. La Historia Nacional del Estado pues promovió una resolución
y prorrogó por 2 años más esta posibilidad, de modo que los venezolanos todavía tienen. Creo que fue una situación que debíamos acometer como sociedad. De acuerdo al exdefensor del pueblo e impulsor de la ley 1997 o ley de apatridia, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó nacionalidad a 50.000 niños de padres venezolanos en los primeros 2 años de vigencia de la norma. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El abogado investigador de la organización no gubernamental Provea, Calixto Ávila, informó que la sección para participación y reparación de las víctimas de la Corte Penal Internacional publicó un formulario para recoger los testimonios de las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hemos tenido la oportunidad de explicar la situación de las víctimas en la situación de Venezuela 1. En particular hemos hecho alusión a un proceso que culmina a mediados de marzo en el que serán recogidas las opiniones y las inquietudes de las víctimas en un formulario que ya ha sido publicado el día de ayer en español y en inglés y que deberá ser llenado por las víctimas y remitido a la sección para la reparación de víctimas para que lo transmita finalmente a los jueces. La participación de las víctimas dentro de la Corte Penal Internacional es uno de los ejes fundamentales de la labor de la Corte y está garantizada de acuerdo a los estándares del Estatuto de Roma. En ese sentido, hemos anunciado que trabajaremos activamente para que las víctimas tengan voz en el proceso adelantado en la Corte Penal Internacional. Ávila señaló que el formulario se puede descargar desde la página oficial de la Corte Penal Internacional y agregó que el próximo 21 de marzo la oficina deberá enviar a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo las versiones originales de los testimonios y un informe general sin identificar a las presuntas víctimas para analizar si se retomará la investigación contra el Estado venezolano. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Durante las reuniones se centró en la búsqueda de mecanismos para la mejora del ingreso de los trabajadores del sector privado. Sigue siendo la insuficiencia de ingresos de los trabajadores y de la familia venezolana el principal problema económico del país, que tenemos que abocarnos a buscar soluciones, flexibilizaciones que de alguna manera nos permitan contribuir con los trabajadores de mejor manera, la forma en que ellos colaboran y contribuyen en la generación de valor, la generación de utilidad y al desempeño de las empresas en Venezuela. Fernández apuntó a que en el 2023 se debe seguir profundizando en la apertura de todos los espacios de la actividad económica a la participación privada y la reinstitucionalización. El avance en la reinstitucionalización, en los procesos de discusión política de México, se vaya avanzando para ir generando la reinstitucionalización que brinde más confianza a los actores económicos, que brinde más confianza a los inversionistas y también que se vayan despejando las incertidumbres que todavía hay, que pudieran haber retroceso en los temas de precios, en los temas de controles que de alguna manera traen un cambio en lo que ha sido una expectativa hasta ahora medianamente positiva del sector privado. En cuanto al sector ganadero, Luis Prado, presidente de Fedenaga, apuntó que durante el 2022 se produjo una recuperación en el consumo de carne en la población, con unos 10 kilogramos per cápita, con una producción que cubre un 95% de la demanda nacional. Venimos de una caída que fue muy importante. En algún momento tuvimos un consumo per cápita de 24 kilogramos y eso vino cayendo hasta niveles de 4%. Entonces ahí podemos ver el crecimiento importante que se ha venido produciendo y bueno, para que estemos en esta cifra que le estamos diciendo para el cierre de este año aproximadamente. Por su parte, Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, aseveró que el sector agroalimentario obtuvo un 25% de recuperación. El balance, digamos, es de recuperación, hay una recuperación del 25% en la superficie del maíz, lo mismo en la superficie del arroz. Ya nos indican que la cosecha de caña comenzó desde hace una semana y los rendimientos por hectárea van en mejoría. Eso quiere decir que vamos a crecer y vamos a recuperar también en caña de azúcar. Eso también
al final nosotros decimos que para la ruralidad es muy buena. Eso también va a significar mayores empleos que se necesitan tanto en la ruralidad, en la agricultura, la ganadería y también para todos los venezolanos. Fantinel advirtió que aún quedan esfuerzos por hacer en los campos venezolanos, especialmente en cuanto a la comercialización del rubro del maíz. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Fue aprobado en segundo debate en plenaria del Senado de la República el proyecto de ley 208, que ratifica el acuerdo de transporte de carga y pasajeros entre Colombia y Venezuela. Esta iniciativa tiene la finalidad de promover el intercambio comercial y facilitar la movilidad humana entre los dos países. Que ratifica el acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia para el transporte terrestre de carga y pasajeros. Este es un gran anuncio. Este proyecto fue repartido para debate en la Comisión Segunda del Senado el 4 de octubre de 2022, pero el origen es de agosto de 2014, cuando fue firmado por los cancilleres de ese entonces, María Ángela Holguín y Elías Jaua Milano. Entró en vigencia en septiembre de 2014 y tenía un plazo de 5 años prorrogables por periodos iguales. Sin embargo, en 2019 no se renovó porque no había relaciones entre ambos países. El acuerdo, junto a otras actividades, es parte de los trámites que deben surtirse para una verdadera formalización de relaciones y apertura del tránsito entre las dos naciones. Una cosa era decir que queríamos abrir, otra cosa es todas las complejidades legales, jurídicas, sociales, de seguridad que tiene este restablecimiento, pero estamos apoyando todo lo que sea abrir puentes. Vamos a evitar generar más muros, generar más guerras, generar malos entendidos, porque sobre todo los más afectados son los pobladores de estos 7 municipios del lado de departamentos del lado de Colombia, que albergan más de 7 millones de habitantes. La senadora Flores también ha respaldado la iniciativa que anunció el canciller Álvaro Leiva la semana pasada de crear un viceministerio de fronteras. Señala que este despacho servirá para canalizar la integración y desarrollo cultural, comercial y económico entre ambos países. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El presidente del Consejo Superior de Turismo de Venezuela, Conceturismo, Leudo González, aseguró que la exigencia de la prueba PCR para ingresar al país está afectando el turismo internacional. Ciertamente los turistas internacionales con el tema bélico mundial paró la llegada de turistas rusos, se ha recuperado en los últimos meses. Hay un tema allí que hay que llamar mucho la atención, es que la gente internacionalmente se está quejando del PCR a la entrada en Venezuela. Eso es un tema que está en el tapete y que tenemos que revisar. Evidentemente esta es una decisión de la Comisión Nacional para el COVID, pero que efectivamente tiene un peso importante a la hora del costo de llegada de turistas internacionales. Esperamos que el mercado colombiano se pueda recuperar, estamos esperando que se puedan abrir los vuelos con Colombia. Hay movimientos entre las dos naciones para tener estos intercambios. Creemos que en cualquier momento vamos a tener todas las ofertas de vuelos que se habían ofrecido originalmente para entonces poder fomentar la llegada de turistas colombianos a Venezuela, que por cierto fue uno de los mercados más importantes que tuvimos en los años anteriores. El representante gremial explicó que el sector del turismo nacional cerrará este año con un 36% de ocupación, cifra que sigue siendo inferior a la de años anteriores, pero demuestra una recuperación económica baja. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
En horas de la mañana de este miércoles, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso en su condición de presidente del Perú. Esto generó su separación del cargo por parte de la instancia legislativa, quien en sesión de emergencia aprobó con más de 100 votos su vacancia por incapacidad moral. Esta acción generó que Castillo fuese colocado bajo la custodia de la Fiscalía peruana al considerar que alteró el orden constitucional de la nación inca. Adicional a esto, sobre el exmandatario pesan al menos 6 investigaciones abiertas por presuntos casos de corrupción. Al paso de unas horas, Dina Boluarte fue juramentada como nueva presidenta de Perú, con el propósito principal de restablecer el orden legal y calmar la inestabilidad política en la nación suramericana. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Mientras esto ocurría, la Organización de Estados Americanos sesionó de manera extraordinaria, donde condenaron la acción de Castillo e instaron al diálogo. Lo mismo hizo Estados Unidos y España, quienes manifestaron su apego a lo establecido en la Constitución peruana. El objetivo de la Comisión Accidental de Seguimiento al Restablecimiento de Relaciones entre ambos países es que se abran los puentes internacionales de manera generalizada para todo el público y sea lo más pronto posible. Esperamos avanzar un poco más en hacer efectiva la apertura de la frontera, porque la gran queja de la población de lado y lado es que ha sido un asunto más simbólico, más mediático, pero muy poco real para los territorios. Es decir, que realmente pasen las personas, que haya transporte de pasajeros, que haya más transporte de carga, que no solo sea entre las grandes empresas. En medio de las gestiones para que el intercambio entre Colombia y Venezuela no sea simbólico, mañana viernes habrá una reunión en San Cristóbal. Uno de los puntos es que se permita el transporte de pasajeros. Se espera que participen, además de congresistas, los gobernadores de Norte de Santander y Táchira, al igual que empresarios. Nosotros lo que hacemos es abrir puertas, lo que hacemos es generar las posibilidades desde el legislativo, pero lo que esperamos es que se haga real. Por eso estamos invitando a empresarios colombianos y empresarios de Venezuela que van a estar en la mesa técnica y luego en una muestra empresarial. La comisión que coordina el representante Toro busca que haya una efectiva articulación entre las autoridades nacionales y locales de ambos países con la finalidad de que se dé una verdadera apertura de relaciones en todos los ámbitos entre ambos países. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Ecarri hizo un llamado a la administración madurista para realizar una reunión con el Consejo Nacional Electoral donde se evalúe el cronograma de cara a las elecciones de 2024. Vamos a fortalecer el rol institucional y democrático del poder electoral. Aquí no podemos continuar con el cuento del gallo pelón, que es que resulta que adelantamos las elecciones para después decir que el presidente es ilegítimo y continuamos con esto. El país no aguanta más irresponsabilidad. Así que con seriedad y con responsabilidad tenemos que ir a la elección del 2024 y según el cronograma de la Constitución. En el aspecto social, el dirigente anunció la aprobación de un plan piloto que reimpulse el programa de alimentación escolar. Vamos a relanzar un innovador y mejorado plan de alimentación escolar. Ayer lo aprobamos con el presidente de la República. Eso me hace sentir muy emocionado de que podamos llevarle un plan piloto y vamos a comenzar con un plan piloto. Muy pronto quedaron comisionados el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como enlace para ir desarrollando estos puntos. Vamos a hacer que los niños desayunen en las escuelas venezolanas.
Por último, el también precandidato presidencial solicitó la incorporación de Venezuela en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Este jueves se realizó la audiencia preliminar contra el expresidente peruano Pedro Castillo tras la destitución de su cargo por parte del Congreso luego de los hechos ocurridos el pasado miércoles 7 de diciembre. El abogado del exmandatario, Víctor Pérez, indicó que no existe ningún documento donde Castillo haya formalizado la disolución del Congreso, la reorganización de las instituciones y la disposición del toque de queda. En todo caso, pues no ha habido ningún elemento objetivo, ¿no?, donde se haya traducido esta supuesta rebelión, ¿no? Todos sabemos que en la administración pública todos los actos no son verbales, los actos se realizan a través de documentos, ¿no? ¿Ha existido alguna resolución, algún decreto donde el patrocinado con presidente de la República haya señalado se disuelve el Congreso, se reorganizan las instituciones, se dispone el toque de queda? ¿Hay algún documento? No existe ningún documento y eso lo sabe bien la Fiscalía, ¿no? Asimismo, el abogado de Castillo condenó la detención y la calificó de arbitraria, ya que su defendido goza de inmunidad presidencial y aún no fue levantada por el Congreso peruano. Por su parte, los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado basaron su testimonio en la posibilidad de fuga del expresidente Castillo luego de su intención de acercarse a la Embajada de México. Castillo participó de forma virtual en el proceso luego de pasar su primera noche en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. En este mismo centro penitenciario estaría el expresidente Alberto Fujimori cumpliendo una condena de 25 años por los mismos delitos de rebelión y conspiración por los que acusan a Castillo. De esta manera, y luego de escuchar a ambas partes, el Poder Judicial, bajo la voz del juez Checley, anunció que la resolución será dictada dentro del plazo que estipula la ley de Perú. De conformidad con el artículo 71, el señor Castillo, como cualquier otro ciudadano, tiene derechos que deben ser respetados y por eso yo le estaba preguntando sobre estos derechos, si estos fueron respetados al momento de su detención. Y usted me ha ratificado que sí lo fueron, ¿verdad? Sí, sí. Ya, muchas gracias. ¿Tiene usted algo que agregar, señor Castillo? A lo que ha dicho su abogado, a lo que ha dicho el rector Vázquez. Sí. Tiene el micro abierto, puede hablar. Dígame. Tiene el micro abierto, si tiene algo más que agregar. Es todo. Es todo. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita una detención preliminar para el señor Castillo Terrones por el plazo de 7 días, los argumentos de la defensa y de la Procuraduría, se les va a hacer llegar la notificación de la resolución en el plazo de ley lo más breve posible, de acuerdo a los datos que han proporcionado correos electrónicos o casilla judicial. La gira del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, inició con una reunión en el Palacio de Nariño con Gustavo Petro, donde también estuvo el embajador norteamericano en Colombia, Francisco Palmieri. En el Palacio Presidencial fue un encuentro privado, donde no hubo ninguna declaración a la prensa. Luego se trasladó con el acostumbrado esquema de seguridad desde Casa de Nariño a pocas cuadras hasta el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. Ahí sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Guillermo Murillo. Aunque hubo otros temas, la migración fue uno de ellos. Incluso en los 2 minutos de declaración de Mayorkas, precisó que se acordó que el enfoque sea conjunto y no de manera aislada. Este es un desafío regional y requiere una solución regional. Y lo que acordamos hoy, como se refirió el ministro Leiva, es realmente reunirnos todos y asegurarnos de que todos participen en desarrollar y ejecutar una solución para lo que se denomina un desafío colectivo.
El alto funcionario norteamericano enfatizó que se debe garantizar oportunidades de calidad de vida a los migrantes para que permanezcan en los países de acogida y dijo que está orgulloso porque en las conversaciones de hoy Colombia refleja compromiso. Tenemos que respetar los derechos humanos de los individuos que buscan refugio y al mismo tiempo también tenemos que cumplir las leyes de nuestros respectivos países y eso es lo que estamos buscando hacer para asegurar la protección de las personas y al mismo tiempo crear una oportunidad para ellos para que permanezcan en los países en los que están y puedan construir una vida exitosa y próspera. Como de costumbre, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos gozan de buena salud, sin importar el mandatario de turno. Varios representantes del gobierno norteamericano han visitado a Petro en el Palacio de Nariño, lo que indica que hay una comunicación directa entre el gobierno norteamericano y el colombiano. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Mire, la Constitución cuando se juró el cargo hace 2 días, dice hasta el 2026. Sin embargo, si la sociedad y si es que la situación amerita, adelantamos elecciones. En conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar. Ayer me he reunido con diferentes bancadas, tanto de derecha como de izquierda, porque en el primer momento que uno jure el cargo como presidente, ya es presidente de todos los peruanos. La mandataria aseguró que se reunió con bancadas del Parlamento, asimismo sostendrá encuentros con todas las organizaciones del Estado para lograr acuerdos nacionales. Boluarte hizo un llamado a quienes se mantienen en las calles protestando y a la población en general a tener paciencia para resolver la crisis política en el país tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo. Hasta ahora, cada surcoreano recién nacido tenía automáticamente 1 año de edad. Esto debido a un método tradicional que el Parlamento del país finalmente decidió eliminar. El Parlamento de Corea del Sur aprobó una serie de leyes para hacer obligatorio a nivel administrativo el sistema internacional para establecer la edad de una persona, lo que pone fin al método coreano tradicional que aún se utilizaba en determinados documentos oficiales y que hacía que todos los ciudadanos tuvieran 1 año o incluso 2 más. Las leyes aprobadas el jueves en la Asamblea Nacional entrarán en vigor a partir de junio del año próximo y eliminarán este sistema tradicional y otro alternativo que conviven con el método basado tan solo en la fecha de nacimiento y que se usa de manera exclusiva en todos los países del mundo. Corea del Sur es, junto a Taiwán, el único territorio asiático que aún mantiene el sistema de conteo tradicional chino originado hace cientos de años. En virtud de este sistema, toda persona tiene ya 1 año al nacer, ya que antiguamente se consideraba que la gestación duraba en torno a 1 año, y además todo el mundo, independientemente de su fecha de nacimiento, cumple 1 año automáticamente cada 1 de enero, cosa que aún se hace en Taiwán. Muchos en el país han criticado durante años el que la convergencia de los 3 sistemas genere confusión y sobrecostes a la administración pública y complique especialmente el brindar determinadas prestaciones sociales o servicios médicos.